Garganta de Olduvai, Tanzania, 2024. La excavación ha transcurrido sin contratiempos estas últimas 3 semanas, pero hoy nos hemos topado con algo tan extraño que ha justificado la creación de esta entrada que estás leyendo. Por el momento, no estoy seguro de si publicaré oficialmente estos hallazgos, ya que temo las repercusiones que puedan tener y no quiero manchar mi legado profesional. La razón por la que escribo esta entrada es para mantener un registro personal de estos sucesos recientes mientras los tengo presentes, pero también pretendo publicarla anónimamente en internet, donde probablemente será barrida y descartada como un bulo o una leyenda urbana. Me parece bien, solo necesito desahogarme. Sé que no es racional ni buena idea compartir esto con desconocidos, pero necesito contárselo a alguien. Quizás alguien sepa qué está pasando. Hasta que decida si publicarlo o no, mantendré esto lo más anónimo posible. Soy paleoantropólogo en una prestigiosa universidad estadounidense y he estado dirigiendo un pequeño equipo de excavación aquí en Tanzania en uno de los yacimientos de ocupación homínida más antiguos del mundo, la Garganta de Olduvai. Nuestra excavación se encontraba en el tramo oriental de la garganta, en una zona particularmente montañosa, según lo exploraron nuestros topógrafos. Eligieron este lugar debido a la presencia de una serie de pequeños abrigos rocosos aparentemente desconocidos, ocultos tras densos arbustos y escombros. Es un verdadero milagro que nuestro equipo los haya localizado. Durante las últimas semanas, hemos encontrado aquí una gran cantidad de conjuntos líticos, la mayoría compuestos por raspadores y núcleos olduvayenses, pero también encontramos un par de hachas de mano achelenses y algunas puntas bifaciales. En las profundidades de uno de los abrigos rocosos, incluso desenterramos los restos parciales de lo que probablemente sea la parte superior del cráneo de un australopiteco, aunque aún están pendientes más análisis osteológicos. Todo parecía ir bien hasta hoy, cuando mi hora de almuerzo fue interrumpida por uno de mis estudiantes. Me referiré a él como Edward. Llegó corriendo desde el refugio rocoso más al este, casi tropezando con todas las piedras y palos que se interponían en su camino mientras bajaba apresuradamente la colina hacia las tiendas, llamándome. Me levanté de mi asiento para saludarlo, temiendo que hubiera ocurrido algún tipo de accidente. ¿Qué pasa?, pregunté con ansiedad. Nunca lo había visto tan alterado. Tienes que venir a ver esto ahora mismo, respondió enigmáticamente y me indicó que lo siguiera. Lo acompañé colina arriba y entré en la entrada del refugio rocoso. Enseguida me di cuenta de por qué tanto alboroto. En lo más profundo del refugio, más allá de todas las herramientas y equipos de excavación, donde antes había una sólida pared de roca, ahora había una pequeña abertura. Vi un pequeño agujero al lado de una gran roca, y seguí cavando y moví más rocas y yo, vale. Deberías haberme avisado antes, dije, interrumpiéndolo mientras me adentraba más en el refugio, hacia el agujero. Temía que, con su afán, hubiera perturbado un contexto importante. Pero la cosa es que miré dentro, ya sabes, con mi linterna y todo eso, y vi estas cosas. Será mejor que eches un vistazo. Me agaché junto al agujero y busqué mi linterna en mis bolsillos. La abertura parecía lo suficientemente grande como para que alguien entrara a gatas, y al encender la luz, el haz brillante iluminó una caverna enorme al otro lado, probablemente lo suficientemente grande como para estar de pie. Notable, dije. Ilumina las paredes del fondo. ¿Las ves?, preguntó Edward. Hice lo que me pidió, y mientras mi luz se movía por las polvorientas paredes de roca volcánica de la cámara, vi algo que me sobresaltó. Al principio, creyendo que era solo un efecto de la luz, introduje la cabeza más adentro para ver mejor. ¿Los ves, no? La voz de Edward resonó detrás de mí. Sin palabras, empecé a arrastrarme por la abertura, ignorando con entusiasmo cualquier precaución de salud y seguridad que uno debería tomar al aventurarse en cuevas tan desconocidas. Oí a Edward llamándome mientras lo hacía, rogándome que tuviera cuidado. Me raspé los brazos y las piernas en el proceso, y al salir al otro lado estaba completamente cubierto de polvo, que rápidamente sacudí de mi ropa resistente al levantarme. En la pared del fondo había una serie de toscos grabados en la roca. Grabados en alfabeto latino. Grabados en inglés. Toda la pared estaba llena de ellos, como si fuera una página de un libro. Detrás de mí, oí a Edward gruñir y arrastrar los pies mientras se abría paso por la abertura para unirse a mi asombro.
Examiné el resto de la caverna con mi linterna y vi que las inscripciones continuaban en las demás superficies y paredes de la cámara. No solo eso, sino que noté una serie de extraños artefactos dispersos, aparentemente intactos durante milenios. Entre ellos se encontraban varias de las herramientas de piedra oldubayenses mencionadas anteriormente y un anillo hecho principalmente de oro puro a juzgar por su estado prístino, así como algunos huesos esparcidos al azar. Mi primer pensamiento fue que la cueva debió de haber sido utilizada en la época moderna, quizás recientemente. Aún no había leído el contenido del garabateado en las paredes, pero aún así, algo en esa explicación me pareció extraño. Los estratos junto a la abertura estaban intactos y se habían acumulado de forma natural durante millones de años. Debería saberlo porque los observé de cerca ayer cuando empezamos a excavar en esa parte del refugio rocoso. Entiendo que algunos de los que leen esto podrían no estar familiarizados con la estratigrafía y, por lo tanto, no entiendan del todo por qué esto sería un problema al considerar la fecha de las inscripciones, pero quienes conocen bien la ley de superposición deberían saber exactamente por qué esto no debería ser posible. Si no lo saben, les recomiendo que la busquen en Google. En resumen, la ley de superposición establece que las capas geológicas se acumulan con el tiempo y que, en circunstancias normales, las capas más antiguas son las que se encuentran más abajo. Ahora bien, suponiendo que la entrada por la que entramos es la única entrada a la cueva, y teniendo en cuenta que la abertura estaba enterrada bajo una docena de capas estratigráficas, significa que fue sellada por última vez hace alrededor de 1 millón de años como mínimo. Todo esto era sorprendentemente anacrónico, pero no vi otra explicación. Parecía no haber otra forma de entrar a la cueva, y no había señales de un derrumbe previo. ¿Qué es esto, Edward? Le pregunté, quien ahora estaba lleno de tierra y de pie a mi lado. ¿Me estás tomando el pelo? ¿Es una broma elaborada? No señor, lo prometo. Entonces no debería ser posible, dije caminando de un lado a otro. Sin embargo, evidentemente lo es, respondió con cierta ironía. Lo ignoré. Mi paseo me llevó a una pequeña curva en la cueva y vi un montón de lo que parecían ser fragmentos de diversos metales. Algunos parecían estar prácticamente reducidos a polvo por el deterioro del tiempo, mientras que otros parecían estar prácticamente en perfecto estado, aunque no tan brillantes como probablemente lo fueron en su día. También había líneas serpenteantes en el suelo arenoso de la cueva con restos de cobre muy oxidado en su interior. ¿Habrían sido cables alguna vez? Si alguna vez estuvieron cubiertos de plástico, como la mayoría de los cables actuales, debieron de descomponerse hace milenios, sin dejar rastro. Bastante notable. Doctor, debería ver lo que está escrito en estas paredes. La voz de Edward resonó en la esquina. Un segundo, respondí, observando atentamente el extraño conjunto y analizándolo lo mejor que pude. Nunca había visto nada igual en mi vida. ¿Era una máquina? Wow, como si realmente necesitaras venir ahora mismo, me instó Edward de nuevo. Salí de detrás de la curva para ver qué era todo ese alboroto y cuando lo hice, noté el rostro polvoriento de Edward, pálido como un fantasma. ¿Qué pasa? Pregunté, mirando hacia donde el haz de su linterna iluminaba la pared inscrita. Lee lo que dice. Me instó Edward. Y así lo hice. En la siguiente sección de esta entrada, relataré palabra por palabra lo inscrito en esos muros. Donde hay erosión significativa u otra obstrucción del texto, he rellenado los huecos. De lo que interpreté como el inicio, la esquina superior izquierda, decía lo siguiente. Al llegar, la máquina se averió casi al instante. Soy el único Homo sapiens vivo en el mundo, y no habrá otro como yo en al menos 2 millones de años. Hay una desesperanza abrumadora en todo esto. No hay esperanza para mí, la he aceptado. Estas cosas, estos demonios, no me han dejado otra opción que encerrarme en esta tumba. Puedo oírlos por la noche, cavando y arañando. Así se leía la primera sección del texto. Debajo, la siguiente decía. Me llamo Bill Arnell y nací el 29 de septiembre de 2029 en Exeter, Inglaterra, y esta es mi historia completa. Estaré aquí atrapado por un tiempo, así que mejor contaré mi historia con el mayor detalle posible. No tengo nada mejor que hacer para pasar el tiempo que me queda. Disculpen si no llego a terminarla. Escribir en este muro es algo tedioso, así que seré conciso. Perdónenme. Estudié mecánica cuántica en Exxon y me gradué con mi doctorado en 2058.
La máquina que construí posteriormente me llevó 10 años completarla y estuvo operativa en 2068, año en que viajé aquí. Llevo aquí 2 semanas en total, y me temo que esta podría ser la última. Si encuentras este mensaje, Patricia, tenías razón y estabas equivocada. Tenías razón en que acabaría mal, pero estabas equivocada en que, al menos, no funcionaría. La escritura cesó cuando esta pared tocó el suelo, pero continuó en otro registro, más grande, situado en la parte superior derecha. Mi objetivo era viajar a través del tiempo y presenciar cada hito humano significativo en orden cronológico, comenzando aquí con el uso más temprano de herramientas y terminando mi recorrido con el lanzamiento de aterrizaje en Marte en 2029. Pero ahora parece que el comienzo de la historia humana será el final de la mía. Hay algo más aquí. Algo que no encaja. En un momento estaba en mi garaje en Exeter, listo para salir, y al siguiente me envolvió un resplandor blanco cegador, y al abrir los ojos me encontré en el prehistórico continente africano. Inmediatamente sentí el calor abrasador del sol quemarme la piel, y en ese instante me maldije por no haber traído protección solar. Un descuido tan obvio, pensé. Mi pálida piel británica sería mi perdición. Lo primero que me llamó la atención fue la humedad comparada con la actual. Si mis cálculos son correctos, debería estar en el lugar de la garganta de Olduvai, pero aquí no hay ni una garganta ni el árido matorral que la caracteriza. Este lugar está repleto de vegetación y fauna. Al salir de la máquina, me di cuenta de que se había roto y la arrastré a una cueva cercana para protegerla hasta que pudiera volver a ponerla en funcionamiento. Pasé mi primera noche dentro de esa cueva, resguardado de los elementos y la fauna, intentando reparar mi dispositivo. Fue un esfuerzo inútil, ya que no tengo las piezas necesarias para tal reparación. Otro descuido fatal. Mis primeras 4 noches fueron relativamente normales, o tan normales como cabría esperar hace 2 millones de años. En mi segundo día, salí cautelosamente del refugio y no tardé mucho en contactar con los lugareños. Supongo que son Homo habilis, pero es difícil saberlo. Soy físico, no antropólogo. Verlos en persona es una experiencia surrealista. Pensar que soy el primer humano en ver otra especie humana viva en 40.000 años es extraordinario. Supongo que esta escritura también constituye técnicamente la más antigua de la historia de la humanidad, lo cual también es genial. Los otros humanos me saludaron al principio con una especie de curiosidad reservada. Llevaban en sus manos varias herramientas de piedra y parecían extraños. Aunque, para ellos, probablemente yo les parecía igual de extraño. Si tenían la capacidad cognitiva para formarse ideas sobre religión, debí de parecerles un dios. Me dejaron observarlos desde la distancia y nunca me plantearon ningún problema. De hecho, no querían saber nada de mí. Me parece irónico cómo esta gente vive en viviendas construidas entre árboles y arbustos al aire libre, mientras que soy yo quien vive en una cueva, como un troglodita. En la quinta noche, las cosas se pusieron raras. Justo cuando el sol se ponía, regresaba a mi cueva cuando oí que alguien gritaba mi nombre, casi como un leve susurro, proveniente de la arboleda cercana. Esa voz, áspera y sin aliento, nunca había oído nada igual. Estoy seguro de que no era de ningún homínido local. Decidí investigar un momento, pero al oír un rápido alboroto acercándose entre los arbustos, salí corriendo. Aterrorizado, oí el fuerte crujido de ramas a mis espaldas. Corrí de vuelta a la cueva y sellé la abertura mediana con una puerta improvisada de madera y algunas piedras. Me incliné y escuché atentamente cualquier ruido, y oí el crujido de unos arbustos no muy lejos, acompañado de una especie de vocalización áspera. No ocurrió nada más esa noche. A la mañana siguiente, vi fuera de mi refugio círculos concéntricos dibujados en la arena, pero ninguna huella. Más tarde ese mismo día me dejaron entrar en la aldea de los homínidos. Allí, cambié mi teléfono por unas herramientas de piedra. Ya no me servía. Los humanos parecían perplejos, pero estaban igualmente encantados con sus superficies reflectantes. Me permitieron llevar algunas frutas y bayas, pero no me permitieron acercarme a la carne de caza, gritándome cada vez que lo hacía. A pesar de eso, todavía no puedo creer la hospitalidad que me brindaron. Al ponerse el sol, abandoné el refugio boscoso de mis antepasados y comencé a caminar de regreso a la cueva. La densidad de árboles disminuyó gradualmente y me encontré en un entorno abierto y exuberante, similar a una sabana, pero con arbustos densos a ambos lados del camino.
De repente, algo golpeó el suelo frente a mí, casi golpeándome. Era mi teléfono. Confundido, pensé que los humanos se habían cansado de él y me siguieron de vuelta, furiosos, pero entonces ocurrió algo intrigante. Otro teléfono cayó al suelo justo al lado del primero. Claramente de la misma marca, e idéntico al que había intercambiado horas antes. Pero eso era imposible, ya que solo había traído uno. Entonces, otro salió volando de un arbusto cercano y me golpeó en el brazo. Miré a mi alrededor, observando los arbustos, pero no vi nada. Retrocedí lentamente y, al hacerlo, los arbustos crujieron un momento y luego se detuvieron. Di otro paso hacia atrás y el crujido se repitió y se detuvo de nuevo. Me estaba imitando. Cuando finalmente me di cuenta, volví corriendo a la cueva a toda velocidad, sellando rápidamente la entrada tras de mí. Al encender mi linterna frontal, cuyas pilas aún me quedaban, vi algo dibujado en el suelo arenoso de la cueva. Era otro círculo concéntrico, idéntico al que había afuera esa mañana. Estaba demasiado aterrorizado para dormir, pero finalmente el cansancio me venció y me quedé dormido. Pasé el día siguiente aprendiendo a cazar. Aunque tenía algunas raciones de comida de tiempos modernos en la cueva, pensé que tarde o temprano tendría que aprender a cazar si quería sobrevivir allí. Por la mañana había intentado cazar lagartijas y aves con las armas de piedra que había adquirido el día anterior, pero con poco éxito. No podía sobrevivir solo con bayas y frutas, así que decidí que la única forma de conseguir proteínas por aquí sería acompañar a una partida de caza. Esperé fuera de la aldea hasta que los hombres se marcharon a su cacería diaria, pero al acercarme, detestaron mi presencia con rabia y me negaron la compañía. Me saludaron con los brazos, indicándome que mantuviera la distancia, así que durante el resto del día hice exactamente eso. Viví a su sombra, observando sin interrumpir su caza. Las siguientes horas las pasamos observando a la Cheabilis cazar megafauna local. Entre ellos había un animal ahora extinto, por lo que desconozco su nombre, pero parecía una especie de elefante. Mientras observaba a la distancia a mis primeros antepasados asegurar la presa y cortar trozos de carne con sus raspadores de piedra, ocurrió algo espeluznante. Unos 9 humanos estaban reunidos alrededor de la criatura elefantiásica cuando, de repente, algo pálido salió corriendo de la cercana línea de árboles. Era bípedo y el doble de alto que los otros hombres. El ser tenía ciertamente forma humanoide, pero definitivamente no era un homínido primitivo. Su carne blanca como el mármol brillaba al sol mientras corría a toda velocidad hacia el animal muerto. Los cazadores lo detectaron enseguida y se dispersaron. Algunos incluso dejaron atrás sus herramientas de piedra. La figura corrió hacia el elefante y empezó a comer, desgarrando la carne del animal con las manos. Se atiborró de carne y se detuvo de repente. Me escondí entre los arbustos, a unos 100 metros de distancia, observando con atención y aterrorizado. Era difícil distinguir los detalles a tanta distancia, pero estoy seguro de lo que vi a continuación. La criatura levantó lentamente la cabeza y me miró directamente. No estoy seguro de si me vio, pero pude sentir su mirada penetrante. El muro de texto terminó, y Edward y yo tuvimos que doblar una pequeña esquina de la habitación para llegar a la siguiente sección. Fue también durante este tiempo que habló por primera vez. ¿Crees que esto podría ser real?, preguntó con suavidad, casi preocupado. O sea, ¿viste los estratos? No es posible que hubiera nadie más aquí en millones de años. No lo sé, Eddie. Sigamos leyendo y lo averiguaremos, respondí con indiferencia, fingiendo que esto no me inquietaba demasiado. La verdad es que estaba empezando a ponerme muy nervioso. Mi asombro científico inicial se había transformado en una angustia incierta. Las inscripciones continuaban. No he visto la luz del sol desde el 10º día. Fue entonces cuando los vi con claridad. Había pasado ese día recolectando frutas y bayas junto a la población local de homínidos. Me dejaron seguirlos de regreso a su aldea, donde literalmente disfrutamos del fruto de nuestro trabajo. Una vez más, este nivel de hospitalidad fue totalmente inesperado para una especie humana tan primitiva. Todo iba bien, pero al empezar a oscurecer, me sacaron frenéticamente de sus campamentos. Me pareció extraño, pero decidí restarle importancia, considerándolo una cuestión cultural, si es que siquiera existía tal concepto. De regreso a mi cueva, el sol se ponía en el horizonte, y justo cuando me acercaba a la entrada, una sombra amenazante se extendió por el suelo frente a mí,
bloqueando los últimos rayos de luz del sol vespertino. Alguien o algo se alzaba sobre el afloramiento rocoso bajo el que se encontraba la cueva, proyectando una sombra opresiva. Miré hacia arriba y vi la oscura silueta de una persona. Con el brillante fondo del atardecer, era difícil distinguir sus rasgos. Pero me di cuenta de que lo que estuviera allí no era ningún homínido local. Cuando comprendió que lo había visto, empezó a descender, corriendo a gatas por las superficies rocosas. Asustado, me apresuré a entrar en la cueva y rápidamente agarré la puerta improvisada y la empujé hacia la abertura para bloquearla. La puerta parecía más bien un tapón, hecho con una gran roca, algunos palos de madera y paja. Pero antes de sellar la entrada por completo, miré por la abertura una última vez y fue entonces cuando los vi con claridad. Eran 4, caminando lentamente hacia la abertura desde unos 10 metros de distancia, ahora completamente erguidos. El terror absoluto que sentí en ese momento es indescriptible. Todos estaban pálidos como un fantasma, su piel lisa e inmaculada. Medían probablemente 2 metros de altura y no tenían vello corporal, órganos reproductivos ni pezones. La palabra que me viene a la mente al describirlos es embrionarios. No tenían rasgos distintivos. Sin rasgos distintivos en todos los aspectos, excepto en el más desgarrador. Todos ellos tenían mi cara. Se parecían a mí. Sin pelo, sí, pero casi idénticos. El primero abrió la boca, extendió la mano y dijo en perfecto inglés: "No perteneces aquí". Esa fue la última vez que los vi antes de sellar la cueva por completo. Rápidamente reforcé el tapón de la puerta con todas las rocas y cantos rodados que encontré en la cueva, y hasta ahora ha sido efectivo. Llevo aquí quién sabe cuánto tiempo. Aún tengo provisiones para varios días y suficientes baterías para alimentar mi linterna frontal durante al menos 1 o 2 días más. Pero los oigo, están afuera. No me han abandonado desde aquella noche aterradora. A veces descansan, pero nunca lo suficiente como para que considere seguro salir de aquí. Por lo que sé, podría ser una treta para atraerme. Es solo cuestión de tiempo antes de que entren. Sus gritos resuenan en las paredes cavernosas. Este escrito será mi único legado perdurable, por lo que espero haber proporcionado suficientes detalles para que sea útil de alguna manera. Este es mi castigo. Estos demonios, sé lo que son. Son mi falta de arrogancia manifiesta. Tontamente pensé que las leyes del tiempo y el espacio eran mías para conquistarlas, pero el destino no lo permitió. Quizás con razón. Cuánto lo siento. Patricia, lo siento de verdad. Debería haberte escuchado. Fin del texto. Oh bueno, no del todo. Las inscripciones continuaban más allá, pero eran de un carácter diferente. No reproduciré el contenido de la última pared, pero puedo decirles en qué consistía. Los planos de la máquina de Bill y una súplica de salvación. El poder del tiempo estaba ahora, figurativamente, en la palma de mi mano. No digo que crea completamente todo lo escrito, pero por si acaso hay algo de cierto, prefiero mantener esta receta casera en secreto. Me acerqué al anillo dorado que adornaba el suelo de la cueva y lo recogí. También tenía inscritas las iniciales B y P, lo guardé en el bolsillo y le pregunté a Edward: ¿dónde está entonces su esqueleto? ¿Qué quieres decir? Respondió: sus huesos. Si se desvaneció en esta cueva, deberían haber estado aquí. Hay huesos aquí. Allí también, dijo, señalando al otro lado de la cueva. Lo sé, los vi. Pero no forman un esqueleto completo, ¿verdad? Respondí. Supongo que no, asintió Edward, consciente de las implicaciones. Este lugar me da escalofríos, dije, sintiendo de repente una intensa paranoia. ¿Qué te parece si volvemos pronto? Saqué la cámara de mi teléfono y tomé varias fotos de las paredes inscritas y los artefactos de la cueva. Ella y yo acordamos que era hora de regresar para evaluar la situación y qué haríamos a partir de ahí. También acordamos no informar al resto del equipo de excavación por el momento. Estoy sentado en mi tienda, falta 1 hora para la medianoche, escribiendo esta entrada. Desde que salí de la cueva, he examinado meticulosamente las fotos que tomé, pero no me atrevo a volver a entrar. Algo dentro de mí quiere desesperadamente sellarla de nuevo, y lamento no haberlo hecho, pues creo que hemos cometido un grave error. Hace aproximadamente 1 hora, nuestra asistente de campo, Lila, vino a mi tienda para expresarme su preocupación. Cuando me describió lo que la preocupaba, se me heló la sangre.
Había preguntado por qué había círculos concéntricos dibujados en la arena alrededor de nuestro campamento. Al oír esto, salí corriendo con mi linterna en la mano y los vi con mis propios ojos. Todo el equipo estaba reunido afuera, boquiabierto ante las extrañas marcas. Entre el pequeño grupo de antropólogos y excavadores, miré a Edward fijamente y, sin decir palabra, supe lo que pensaba. Me temo que, sin darnos cuenta, hayamos desatado algo. Algo antiguo. ¿Pero cómo? No vi ningún pasaje que condujera a un sistema de cuevas más profundo. Era una cámara cerrada, aunque muy oscura y con muchos rincones. ¿Significaría que, lo que hayamos desatado, estuvo dentro de la habitación con nosotros todo este tiempo? Me estremezco al pensarlo. Creo que es mejor terminar esta entrada ya. Han aumentado los rumores y la inquietud en el campamento esta última hora, así que mejor me ocupo de ello e intento controlar la situación. Agradezco cualquier consejo o sugerencia para que esto tenga sentido. Si lo que descubrimos hoy es cierto, algo que ahora me inclino más a creer, entonces nuestros antepasados comunes no estaban solos hace millones de años, y es posible que nosotros tampoco lo estemos.